Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos viernes de la quinta semana de Pascua. La pregunta hoy va a ser, ¿por qué leemos lo mismo que ayer? Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículos del 17 al 21. Lo que pasa es que ayer leímos las lecturas que correspondían a la fiesta de San Matías. Esto siempre va a caer el día 14 del mes de mayo. Y el viernes de Pascua no siempre cae el mismo día, porque ustedes saben que la Semana Santa, según el plenilunio, es decir, según cuestiones de calendario, va moviéndose semanas antes, semanas después. Bueno, pues ayer coincidió que leímos lo que corresponde a San Matías y hoy lo que corresponde al viernes de la quinta semana de Pascua es lo mismo. Y claro, alguien podría decir, oye, otra vez lo mismo. Estamos hablando del amor. Y del amor jamás podríamos dejar de hablar. Es un tema tan trascendental, es tan infinito, que finalmente es Dios mismo. Entonces es totalmente, por definición, inagotable. Vamos a volver a repetir la lectura para poder situarnos en lo que vamos a explicar brevemente hoy día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El amor. ¿Cuántas cosas podemos decir del amor? Recuerdo, y se los cuento, la tradición habla que Juan, el apóstol San Juan, ya cuando tenía, antes de su muerte, unos 100 años, las comunidades después lo buscaban, los discípulos, para que él hable, ¿no? Sobre las cosas que dijo el Señor. Y ya en estos últimos tiempos, ya un hombre centenario, lo ponían en una camilla en medio de toda la gente que estaba ahí y le preguntaban, ¿no? Y él echado porque ya no podía caminar, y le preguntaban, ¿qué nos dice Jesús? Y él decía, Jesús nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Ah, muy bien. Al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y todos los días que lo sacaban, él volvía a decir, le preguntaban, ¿qué nos dice Jesús? Y él les decía que nos ha dado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, y lo repetía, ámense, 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 hasta que le decían, pero maestro, por favor, dinos qué más dijo Jesús. Y él dijo, lo que pasa es que este mandamiento seguirá siendo nuevo en la medida que ustedes todavía no lo practican, no lo viven. ¿Quién vive en perfección este mandamiento de amarse con la perfección que Dios nos pide? Fíjense que hay básicamente unas 3 etapas. Si ven, cuando el Señor nos dice sobre el amor, nos dicen los evangelios, ¿no? Ámense los unos a los otros. Entra por aquí, sale por allá y la cosa sigue igual. El Señor va al segundo nivel y dice, ámense los unos a los otros como se aman a sí mismos. Entró por aquí, salió por allá. Finalmente el Señor ya nos dice una y otra vez, y hoy día también, ámense como yo
como yo que soy Dios, como mi Padre me amó, así los amo a ustedes, así con ese amor de Dios, amen ustedes, ámense entre ustedes. Otra cosa, entonces ahora la pregunta es, ¿qué entendemos por amor nuevamente? Vamos a darle un giro adicional, no lo que dijimos anteriormente. El mundo generalmente, el común de las personas, la mayoría, entendemos el amor de una manera errónea. Sobre todo cuando uno está más joven, uno cree que el amor es un sentimiento. O sea, yo vi a aquella chica, siento una cosa rara y extraordinaria y irrefrenable por ella, necesito estar con ella, vivir con ella, es decir, quiero que sea mi vida, igual la chica con el chico, ¿no? Yo quiero a mi hijo y a mi hija y siento, o quiero a mi amigo, amo a mi amigo, a mi amiga, porque siento algo y aquello. Siempre nosotros nos referimos a lo que sentimos, a lo más primitivo que tenemos, que son los sentidos. Pero el amor que está hablando Jesús es un amor de sentimientos, porque fíjense, el sentimiento así como viene, así se va. En el ejemplo de la pareja, de otra persona, del amor eros que hablábamos, hay una atracción por algunos atributos. Me gusta su rostro, me gusta cómo habla, me gusta lo que piensa, me gusta cómo luce, me gusta esto y aquello, me gustan sus músculos, me gusta, etc. Pero eso en tanto terreno es, como dijimos, corruptible, vence, declina, se acaba, cambia. Entonces, cuando yo me voy guiado por los sentimientos, sucede que aquellos atributos que en algún momento me provocaban una emoción determinada, ya esos atributos al desaparecer, entonces el sentimiento ya deja de existir. Y por lo tanto mucha gente puede decir, la dejé de amar, lo dejé de amar, lo amaba, pero lo dejé de amar. Nada más errado. El amor, y lo que se les enseña en los retiros de matrimonios a los muchachos, es una decisión. El Señor no nos ama porque tiene un sentimiento, porque somos bonitos o porque nos portamos bien. Entonces ama a los que se portan bien y no ama a los que no se portan. No, el Señor no se mueve por ahí. Él ama a todos y con la misma infinita intensidad. Entonces el Señor decidió amar. Nosotros tenemos que aprender, por eso, con la permanencia en Él, con la convivencia con Él, obtener, adquirir, ¿no? Contar con esa capacidad de poder amar como Él, que es una decisión. ¿Ya? Un tema curioso, más o menos para abundar un poquito más sobre este tema. Yo ayer justamente, mientras estaba haciendo otras labores, estaba escuchando unas canciones de adoración al Santísimo. Una chica, no voy a decir su nombre, no es del Perú, es de otro país, cantaba una canción que es conocida y es hermosa, pero en una frase me quedé pensando porque dijo esto, ¿no? Como decía, ella quería llenarse de Dios, o sea, la canción dice esto, lléname de ti, ¿no? Espíritu, lléname de ti, pero hay una palabra que dijo ella que era satúrame de ti, satúrame de ti. Entonces ahí sí me quedé pensando y dije, ¿puede el ser humano saturarse de Dios? ¿Qué es saturarse? Saturarse es de llenarse al punto de ya no poder recibir más. Si ya no quiero más, ya tengo suficiente. Es más, ya no me apetece más porque estoy saturado.
Me fui a una parrilla, me fui a un banquete, una frejolada, me fui a una pollada, me fui, etcétera, y estoy saturado, me llené, ya no me entra más, es más, ya no quiero más. Entonces decía como que, ay, como a veces tenemos que revisar la letra de las canciones porque no aplica. En Dios no aplica el concepto de saturarse. No puedo saturarme de Dios. Y allí me acordé, meditando ya en esta frase, del maestro. Había un maestro en Alemania que bueno, era alemán, pero él estudió y enseñó en la Universidad de París. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? 1250 y algo. Creo que muere en 1260 y algo. Él se llamó el maestro Eckhart, el gran maestro Eckhart, que en la clase de filosofía, sobre todo cuando uno estudia filosofía teológica, te enseñan mucho conocimiento de este maestro Eckhart, que era filósofo, que era doctor en filosofía, era también filósofo y teólogo, ¿ya? Un gran místico, era un dominico, ¿ya? El maestro Eckhart, el gran maestro Eckhart. Y me quedé pensando porque esta palabra saturación de Dios se me cruzó con uno de sus pensamientos que él decía respecto a la relación que uno tiene con Dios luego de haber tenido el encuentro. Lo que todos tenemos que tener en algún momento, el encuentro, ¿no? Como dice el gran padre Gerardo, que de acá, un saludo, padre Gerardo. Es tener ese encuentro. Cuando uno se encuentra, dice el maestro Eckhart, uno se alimenta de Dios y siempre tiene ese hambre de Dios, pero ese comer, ese llenarse de Dios nunca me llena, nunca me satura, porque estamos hablando de profundidades insondeables de amor. El Señor es, por definición, infinito. Entonces tengo cada vez al revés, más hambre de Él, y Él me da más, y Él me da más, y es una escalada de amor que nunca acaba. Fíjense cómo esto se relaciona de alguna manera, como el Señor nos está diciendo que amemos como Él ama, con esa profundidad, con esa dimensión que es insaciable, que nunca termina. Una atracción que produce un sentimiento, pues se va a hacer pasajera por definición. Luego, me acordé también, y esto para terminar, para no hacer el video tan largo, que gracias a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que algún día si les cuento cómo llegué allí, sería materia de un librito, porque sinceramente todo fue absolutamente místico y es una llama que ya jamás se apagará en mí por la eternidad. Tuve, por mérito de la facultad, de estar en una clase con el gran filósofo, doctor en filosofía y doctor también en educación, el gran Tomás Melendo. Un profesor que hoy tiene 69 años, es un hombre relativamente activo, joven, y pues tiene una profundidad cuando habla sobre el ser, donde se habla sobre los atributos del ser. El ser humano, por ejemplo, para hacerlo breve y comprensible, no hacer una charla teológica, filosófica, sino el ser humano, en tanto que es un ser, tiene atributos del ser. Es decir, el ser humano, por ejemplo, es único, irrepetible. No hay nadie igual que tú, igual que yo. Todos somos únicos e irrepetibles. Pero yo me voy a este otro atributo, que también el ser humano y el ser en general, pero hablamos del ser humano, es bello. Es bello. Entonces, cuando él abordó un poco este tema de la belleza, nos contó una anécdota muy personal de él, que él, bueno, es un hombre, no me acuerdo cuántos hijos tiene, pero no sé si tiene 8, 9 o 10, pues tiene bastantes hijos, es
felizmente casado con una esposa hace muchísimos años, con una mujer hermosa, y él nos contaba que en un momento de la cotidianeidad, él la quedaba mirando, pues con esa mirada que mira un esposo a la esposa, y la esposa se da cuenta que el esposo la ama, ¿no? Y él se da cuenta que la ama más que ayer. Y esto no es poesía, chicos, o sea, esto se vive. Y cuando se vive, lo que pasa es que cuando uno empieza a amar como Dios ama, va a experimentar muchas cosas que no conoce cuando uno no permanece en el Señor, cuando no estás en amistad con el Señor y no participa de sus dones, no vas a enterarte de estas cosas, pero cuando uno empieza a participar, cada quien empieza a experimentar cosas hermosísimas. Entonces él la miraba y ella le dice, ¿por qué me miras así? Y él le dice, porque él nos hablaba de que el ser humano, en este caso, cada vez que tú te adentras más en él, cada vez que conoces mejor a la persona, ¿no? Hablábamos del verbo conocer en griego que significa intimidad. Es conocer, pero a profundidad, ¿no? Entender hasta lo más profundo posible de la otra persona. Pero como cada ser es bello por definición, cada vez que tú entras entras en el ser, conoces más del ser de aquel, de aquella, entonces lo vas amando más porque estás gozando más de su belleza, que trasciende al tema epidérmico, al tema externo, a cualquier atributo de carácter externo, cualquier accidente. Entonces, cada vez que conoces a profundidad, te metes más y puedes observar mejor la belleza y te captura aún más esta belleza, ¿ya? Entonces él le decía, lo que pasa que te estoy mirando porque cada vez te amo más, cada vez te veo más bella. Entonces, él le decía, pero Coco, ella le decía, ay Dios mío, tú siempre con estas cosas, ¿no? Más o menos. Y él, parafraseándolo, ¿no? Él decía, lo que pasa, yo le cuento a mi esposa que cuando nos conocimos, yo podía apretar su cintura con mis manos. Una cinturita tenía la chiquilla, ¿no? Digamos, ¿no? La joven. Al cabo de, vamos, ¿cuánto será? 30 años, 30 y algo de años. Bueno, pues ahora tengo que utilizar mis brazos para rodearte en una manera amorosa del sentido de la frase, no peyorativa, por cierto. Pero para relevar que este accidente, esta eventualidad, este cambio externo, no significa nada comparado, este cambio, con el haber profundizado más en el conocer a ella y por lo tanto descubrir aún más, cada vez más su belleza y por lo tanto sentirse más atraído por ella y amarla como Dios nos ama. Pues Dios nos ama porque Dios nos conoce. No nos conoce porque sabe los datos de nuestro DNI, no, también lo sabe. Sabe cuántos cabellos tenemos los que tienen más cabello. Sabe todos los cabellos que tienes, pero no nos ama por eso, nos ama porque nos conoce íntimamente, porque nos creó y hasta la última fibra de nosotros no pasa desapercibida. Él la admira, Él la ve bella, Él está enamorado eternamente de nosotros. Ese es el amor del que el Señor nos habla. Podríamos hablar todos los días y poner video del amor. Y todos los días hablar del amor. Nosotros nos dedicamos a reflexionar sobre el Santo Evangelio. Hoy el Santo Evangelio nos vuelve a hablar del amor y es imposible agotar el tema del amor porque es Dios mismo. Como decía ayer, cuando el Señor corra como sangre en nuestras venas, cuando logramos tal intimidad con el Señor para poder ser como Él, ser como Jesús, entonces nosotros seremos capaces, como lo que nos dice hoy y nos decía ayer también, y lo comentamos, que entonces todo lo que le pidamos al Padre nos los dará.
allí no habrá imposibles. No con la meditación trascendental o con el yoga o el mindfulness, que es el séptimo camino de iluminación de Buda. No dibujando mandalas, no decretando, no recurriendo a los elementos del agua, el aire, el fuego, el viento, qué sé yo. No pagando consultas a chamanes, ni a brujas, ni a tarots, ni nada. No. Es viviendo con el Señor. Él dice, haré morada en ustedes, abriéndole las puertas a su corazón que ya está abierto de par en par y dispuesto a amarnos eternamente. El corazón de Jesús, abierto, humano, de carne, pero divino, que nos entiende porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Ese corazón de Jesús está desplegado hacia nosotros, esperando que nosotros rompamos las cadenas de la vanidad, de la soberbia, de la autosuficiencia y podamos ser todos los felices que nos corresponde porque Él quiere hacernos felices. Hermanos, que tengamos un extraordinario viernes de la quinta semana de Pascua. Dios mediante, nos vemos, pero todavía no me despido, sino una oración. No podemos despedirnos sin la oración. Vamos a rezar la oración del Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname, sobre todo, de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pasen un hermoso viernes. Con el permiso del Señor, nos vemos mañana sábado.